Listo, ya está habilitado el foro para hoy hasta las 23:59. Ya puede hacer el foro. Le agradezco muchísimo, ingeniero. Ya. Esperemos unos minutos a que se conecten el resto de estudiantes para comenzar tomando lista y damos inicio a la clase de la Inge, semana. buenas noches. Sí, buenas noches. Le saluda Richard Solano. Yo estoy viendo que en el listado tengo falta en la semana 3 y yo sí estuve presente, Inge. A ver, déjame ver. Entonces, paralelo a Solano. Sí, yo estuve presente la semana 3 y veo que tengo falta ahí. Pero sí contestó. Presente. Claro, sí, ajá. Incluso nos hizo participar en la clase y estuvimos ahí. Ajá. Porque yo tomo la lista y nunca pongo el rojo, sino yo pongo al final de la clase. Entonces, y yo siempre No, yo sí paso. estuve. Sí estuvo presente al inicio de la clase. Sí, afirmativo. Bueno, entonces con todo ya le corrijo, no hay problema. Por favor, no sea malito, gracias. A ver, bueno, comencemos tomando lista. Sí, también contesten, ¿no? Las listas, porque si yo por eso justo les comparto para que ustedes validen que yo les ponga. Si no contestan o por alguna razón no, como es virtual, yo tampoco no sé si están o no están, entonces deben estar atentos y contestar a su nombre. Carlos Alvarado. Veamos por el chat. Vamos al chat acá. Este es amarillo. Henry Alvarado. Presente, Inge, buenas tardes. Patricia Álvarez. Cintia Maguaña. Carlos Andrade. Presente, ingeniero, buenas noches. José Bamonde. Ingeniero presente, buenas noches. Marco Correa. Presente, ingeniero, buenas noches. Oscar Correa. Buenas noches, ingeniero. Presente. Edwin Criollo. Buenas noches, Inge, presente. Cristian Gualichico. Presente, Inge. Buenas tardes. Brian Gualoto. Presente, ingeniero, buenas noches. Walter Wilcaso. Presente, ingeniero, buenas noches. José Isa. Buenas noches, ingeniero, presente. Osvaldo Jin. Presente, Inge. Inge, también, por favor, ayúdeme con la anterior clase también. Está como falta. ¿Y usted sí estaba? Sí, solo que yo llegué ya un poquito tarde, ya cuando tomó lista. Y ya le escribí. Ya. Segundo Morocho. Presente, ingeniero, buenas noches. Leonardo Naranjo. Cristian Narváez. Presente, buenas noches. Lenin Ortiz. Diego Tavalo. Presente, Inge, muy buenas noches. John Ramírez. John Ramírez. Robalino. Andrés Robalino. Presente, Inge, buenas noches. Luis Ruiz. Luis Ruiz. Presente, magíster, muy buenas noches. Luis Ivinta. Luis Ivinta.
Y Richard Solano. Por favor, todos levanten la mano ahorita. Todos levanten la mano. Todos levanten la mano. No se dijo nada, mentiroso. ¿En serio? En serio, no dijo. Osvaldo Jin. Si no le encuentro la opción, Inge. Y Diego Tabalo. Presente, Inge. Levanten la mano todos, por favor. Inge, buenas noches. Naranjo, por favor. Mil disculpas, me acabé de conectar. ¿Alguien más? Yo, Inge Álvarez, por favor. Presente. ¿Cuál es su nombre? Patricia Álvarez. Luis Ivinta. Luis Inge tiene Ivinta. problemas del micrófono, pero en el chat está escribiendo. Ya. Listo. Ya, vamos a dar inicio a la clase de la semana 4 ya sería. Ya pueden bajar todas las manos, no hay problema. Vamos a dar inicio al de la semana 4. Una consulta. El señor Luis Ruiz, ¿sí subió el deber de la semana 1? Señor Luis Ruiz. Magíster, muy buenas tardes. Así es, Inge. Sí tengo subida la tarea. Ya. Listo, porque usted es el que no estaba constado en listas. Ya. Entonces, solo eso quería verificar. Muy amable, Magíster, gracias. Ya. Listo, entonces vamos a dar inicio a la clase. Listo. Vamos a ver la clase de hoy día. Bueno, ya acabamos de ver la anterior semana con los organismos internacionales, con lo que es la CITEL, y ahora sí vamos a comenzar viendo la normativa ecuatoriana, comenzando con la normativa primaria. Y vamos a comenzar con la Constitución de la República del Ecuador, que es jerárquicamente es el que mayor rango tiene o el que prevalece sobre el demás de las leyes. Entonces, la Constitución de la República de Ecuador vamos a analizarle en la clase de hoy día. Pues no vamos a analizar toda la Constitución, ¿no? Sino los artículos que intervienen en lo que es telecomunicaciones y TICs. Entonces, eso va a ser lo que vamos a ver hoy día. ¿Cuál va a ser el objetivo? Identificar los artículos de la Constitución de la República relacionados al sector de las telecomunicaciones y su impacto en el mismo. Y vamos a comenzar viendo lo que es la pirámide de Kelsen. Vamos a ir viendo lo que es cómo está la pirámide y cómo está cómo está jerárquicamente las leyes en el Ecuador. Es importante ver que la ley que sobresale sobre todas las leyes que existen en Ecuador es la Constitución de la República. Este texto es donde consta el ordenamiento jurídico y político del país y es la norma suprema que rige en el Ecuador. Hay que tener bien claro eso porque no tener ningún problema en tema de marco regulatorio, en un tema de defensas, porque me ha tocado personas que dicen que los tratados internacionales están sobre la Constitución del Ecuador. Eso es errado, eso no es verdad. Los tratados internacionales están debajo de la Constitución del Ecuador. La Constitución es la norma suprema. De ahí vienen las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas, vamos a ver lo que es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley Orgánica de Comunicaciones.
De ahí vienen las leyes ordinarias, las normativas y reglamentos. Vamos a ver las normativas y reglamentos de telecomunicaciones. Estos son los que emiten el Arcotel. De ahí vienen decretos y reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros nos vamos a fijar viendo hoy día es el tema de la Constitución de la República. Vamos a analizar hoy día sobre este tema, pero específicamente en los artículos que tienen que ver con el tema de las telecomunicaciones y las TICs. Bueno, un poco para que vean cómo está la estructura de la Constitución. El título 1 son los elementos constitutivos del Estado. El título 2 son los derechos. El título 3 son las garantías constitucionales. El título 4, participación y organización del poder. El título 5, organización territorial del Estado. El título 6, régimen de desarrollo. El título 7, el régimen del buen vivir. Y el título 8, relaciones internacionales. Y el título 9, supremacía de la Constitución. Estos son cómo está dividido la Constitución por títulos y cada uno tiene sus capítulos y cada uno tiene sus artículos. Entonces nosotros vamos a ir viendo los artículos que tienen que ver con las TICs y qué impacto tienen en las TICs o qué importancia tienen en las TICs. Vamos a comenzar viendo lo que es el título 3, los derechos. Este es el artículo, uno de los más importantes que tienen que ver con las telecomunicaciones, del artículo 16. Este artículo casi siempre, por no decir en todas las resoluciones que saca el Arcotel o que saca el Mintel, ustedes si van a buscar en Google y buscan una resolución del Arcotel o buscan una resolución del Ministerio de Telecomunicaciones, siempre están en los antecedentes de este artículo. ¿Qué dice el artículo 16? Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a. ¿Y qué dice el inciso 2? Dice, el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. Pregunto, ¿qué era acceso universal? ¿Quién me puede decir? ¿Qué era acceso universal? ¿Se acuerdan que hablamos del acceso universal? ¿Quién me puede decir? A ver, una persona. Comencemos ahora desde el principio. Carlos Alvarado. Carlos Alvarado. Carlos Alvarado. Carlos Alvarado a la 1. Ahí acá en el chat. No, no es servicios de interés público. Carlos Alvarado a las 2. Carlos Alvarado a las 3. Listo. Déjenme actualizar esto. Siguiente. Henry Alvarado. Sí, el acceso universal, entiendo que era como un término que enfocaba a los ámbitos de los sectores de interés público. Sectores de públicos. Hablamos acceso universal y hablamos servicio universal. ¿Qué era acceso universal? Vimos en AOIT, también vimos en ACITEL. Conversé y les expliqué las diferencias entre acceso universal y servicio universal. ¿Qué era? ¿Son los servicios de la red que están a disposición del público? Bueno, digamos que por ahí está la respuesta, ¿no? Es del despliegue de infraestructura, ¿no es cierto? El despliegue de infraestructura, sea infraestructura móvil o infraestructura fija, para llegar a las personas que no tienen servicios de telecomunicaciones o servicios de TICs. Eso era el acceso universal.
El servicio universal era, en cambio, lo que es los beneficios que uno tiene, o la agrupación de servicios que uno puede tener a través de las tecnologías de la información y comunicación, que era telemedicina, teleeducación y teleeducación, telemedicina y lo que es e-commerce y gobierno en línea, ¿no es cierto? Entonces, eso tienen que tienen que saberlo. Entonces, ¿qué dice el inciso? El acceso universal a ¿qué dice? Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la población del Ecuador debe tener acceso a las tecnologías de información y comunicación. ¿Cómo lo debe tener? A través de despliegue de infraestructura. ¿Qué más dice el inciso 3? Dice, la creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estación de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a las bandas libres para la explotación de las redes inalámbricas. Entonces aquí es importante, ¿no es cierto? Aquí hay dos cosas que son muy importantes. Dice, la creación de medios de comunicación social. ¿Qué quiere decir? Medios de comunicación social que tengan acceso al uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. Y aquí ya se divide ya en 3 sectores específicos que pueden tener acceso para lo que es radiodifusión. Tenemos lo que es televisión pública, televisión privada y televisión comunitaria. Entonces ya tenemos 3 sectores importantes o 3 servicios que se pueden dar. Y a todo esto, ¿qué era lo que es? Aquí hay una pregunta de un compañero. Dice, servicio universal sería a través de las TIC, sí, lo que ya les expliqué. Y a todo esto, ¿qué era telecomunicaciones y qué era radiodifusión? ¿Cuál era la diferencia entre las dos? ¿Qué era telecomunicaciones y qué era radiodifusión? Siguiente, Cintia Maguaña. Cintia Maguaña. Cintia Maguaña, la una. Comunicaciones a la larga distancia, pero a ver, ¿qué es telecomunicaciones? ¿Qué servicios se dan a través de las telecomunicaciones? ¿Qué servicios se pueden dar a través de las telecomunicaciones? Inge, sería toda transmisión o recepción de signos, señales o datos escritos, imágenes, voz o a través de un medio. Perfecto. ¿Qué servicios? Coménteme, ¿qué servicios podemos dar a los servicios de datos a distancia, etcétera? ¿Qué servicios podemos dar? Puede ser internet, televisión. No, televisión no. Entonces, Carlos Andrade dice telefonía móvil. Entonces, hay que tener claro los conceptos de lo que es telecomunicaciones, de lo que es radiodifusión, ¿no es cierto? Telecomunicaciones son todos los servicios que se dan para dar servicios de datos, voz, a distancia, etcétera, ¿no es cierto? Pero que son de telecomunicaciones, el internet, la telefonía móvil, la telefonía fija, las comunicaciones satelitales. ¿Qué serán los servicios de radiodifusión? ¿Qué es servicios de radiodifusión? Eso hay que entender. Bamonte, José Bamonte. Los servicios de radiodifusión solamente se refieren a la transmisión de radio y televisión. Correcto, esa es la respuesta. Entonces, como ingenieros, nosotros tenemos que entender, tener claros los conceptos, ¿no es cierto? Telecomunicaciones no quiere decir que son radio y televisión. Telecomunicaciones son todos los servicios como internet, vuelvo y repito, ¿no? Telefonía fija, telefonía móvil, servicio de comunicaciones satelitales, TX y RX, los que son servicios de acceso y servicios de transporte, portador, servicios de salida internacional, etcétera. Todo lo que se puede dar, servicios marítimos de comunicación, etcétera. Todos esos. ¿Qué es radiodifusión? Son los servicios de televisión y radio. Entonces, ya entendiendo este concepto que tenemos aquí, podemos ver que dice la creación de medios de comunicación social. ¿Qué está hablando? De sistemas de radiodifusión. El acceso en igualdad de condiciones para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. Entonces,
de estaciones de radio y televisión. Y ahí es donde las divide, ¿no es cierto? En públicas, las del Estado, las privadas, las que son canales privados o radios privadas, y las comunitarias. Las comunitarias son una clase de estaciones que son dadas por, valga la redundancia, por una comunidad que puede ser una comunidad indígena, una comunidad afroamericana, una comunidad que esté conformada por personas del Oriente, entonces una comunidad que sea específica de su etnia, ¿no es cierto? Puede ser definida por su etnia. ¿Y qué más dice? Y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. Entonces es importante este concepto. Estamos hablando de radiodifusión y está hablando de bandas libres. Si hablamos de bandas libres, ¿qué servicios se da en bandas libres? ¿Qué servicios se da en bandas libres? En telecomunicaciones, ¿qué servicios se da en bandas libres? Internet, ¿no es cierto? Correcto, el Internet. Entonces, el Internet son bandas libres, la banda 2.4 y la banda 5 GHz, ¿no es cierto? Pero si seguimos hablando de radiodifusión, ese inciso habla todo de radiodifusión. ¿Qué quiere decir? Que ya se está considerando que el Internet va a ser un medio de comunicación. Entonces, el Internet va a ser una vía por el cual se puede dar un medio de comunicación, lo que está pasando ya en la actualidad, ¿no es cierto? Los medios virtuales, ¿no es cierto? Los canales virtuales, como la posta, etcétera, ¿no es cierto? Que son medios de comunicación, pero ya a través del Internet. Entonces, aquí en la Constitución ya los toma en consideración. Sigamos viendo. ¿Qué dice el artículo 17? Este es otro artículo que se lo menciona mucho en todos los reglamentos y en toda la normativa que se saca como antecedentes, porque hay que tener una base legal para generar la normativa en el país. Y el artículo 17 dice, el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y en efecto. El inciso 2, facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Vuelve a repetir, ¿no? Facilitará la creación de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Ya tenemos 3 tipos de medios de comunicación. ¿Cuáles son los 3 tipos? Vuelvo y repito, públicos, privados y comunitarios. Así como al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Entonces, como pueden ver, ya en este artículo está hablando del acceso universal a las tecnologías de la información. ¿Cómo? Con el despliegue de infraestructura, con el despliegue de tecnología para beneficiarnos de los servicios que podemos tener a través de las TICs. ¿Y en qué zonas? En la colectividad que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Entonces está hablando de la ruralidad o de poblaciones que no tienen acceso a los beneficios de las TICs. ¿Qué más nos menciona este inciso? Que no lo hemos revisado. Vamos a ver el inciso 1. Dice, garantizará la asignación a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión pública, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. Entonces habla que se tiene que dar una asignación transparente en igualdad de condiciones para tener un acceso a una frecuencia del espectro radioeléctrico para este tipo de estaciones. ¿Qué más dice el inciso 3? No permitirá el oligopolio o monopolio directo e indirecto de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de la frecuencia. Esto es lo que no se puede, de acuerdo a la Constitución de la República, acaparar lo que son medios de comunicación y el uso del espectro radioeléctrico. Eso es lo que pasa con el SAR de las telecomunicaciones, que salió en las noticias del anterior año, lo que pasa con el alcalde Yunda, que dicen que está acaparando frecuencias y medios de comunicación. Eso se llama oligopolio,
monopolio del uso de las frecuencias de medios de comunicación. Entonces, no hay cómo, por parte de la Constitución, acaparar lo que es el uso de las frecuencias. Es por eso que hay algunas resoluciones administrativas del Arcotel donde se resuelve revertir algunas frecuencias, etcétera, ¿no es cierto? Hay algunas que siguen abiertas por parte al alcalde Yunda. Entonces, todas estas acciones administrativas salieron a la luz por medios de comunicación, ¿no es cierto? Que ellos tenían acaparado gran número de frecuencias. Entonces, no hay cómo por la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué más dice el artículo 19? La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Entonces, en este artículo se está dando prevalencia a lo que son contenidos educativos, informativos y culturales. Es por eso que en los canales abiertos en cierta hora se pasa un canal educativo para la sociedad donde se da algunos temas educativos, en fin, de varios temas sobre a la comunidad, a la población. Y también dice fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Entonces se da espacio también a la producción de lo que es producción nacional en el país y en los medios de comunicación. ¿Qué más dice? Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. Entonces se prohíbe todo esto, lo que se menciona, ¿no? En los medios de comunicación. ¿Cuál va a ser el impacto de estos 3 artículos que hemos revisado? El primero dice, permitirá la construcción de la sociedad de la información en Ecuador al derecho de acceso universal a las TIC. Siempre se habla mucho de la sociedad de la información, es un término que habla mucho internacionalmente, la sociedad de la información. No es más que tener acceso a los servicios de las TICs y poder utilizar todo este conocimiento que vamos a poder adquirirlo a través de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Cómo lo vamos a conseguir? A través del acceso universal de las TICs. Entonces, ¿qué dice la Constitución? El derecho del acceso universal a las TICs. Entonces, de acuerdo a la Constitución, en el país se tiene que desarrollar proyectos o se tiene que desarrollar proyectos que garanticen el acceso a las TICs en zonas vulnerables o que no tienen acceso a la misma. Es por eso que se crean varios proyectos por parte del Ministerio de Telecomunicaciones, como los infocentros, como las redes Wi-Fi que se desplegó el anterior año, 1400 puntos, etcétera, ¿no? De acceso a Wi-Fi. Entonces, son mecanismos que el gobierno proyecta porque eso está en la Constitución. Entonces, hay que generar, luego de que esté en la Constitución, luego vamos a ver que está en las leyes y luego el Ministerio de Telecomunicaciones es el encargado de generar esto. Entonces, el Ministerio de Telecomunicaciones genera lo que son proyectos para asegurar este derecho que nosotros tenemos como ciudadanos en el Ecuador. ¿Qué más nos dice? Dice, se debe compartir el espectro radioeléctrico entre los sectores público, privado y comunitario para la creación de los medios de comunicación social. Entonces ya en la Constitución del 2008 ya no se habla, o bueno, antes de la Constitución del 2008 se hablaba mucho solo del sector público y privado. Ahora ya se ha agregado el comunitario. Ya cada uno tiene su porcentaje que pueden acceder al espectro radioeléctrico. Ustedes como ya saben, y lo vamos a seguir viendo aquí en la Constitución, el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado. Entonces hay que tener, vamos a ver más adelante ya en las leyes de comunicación, el porcentaje que cada uno tiene que puede acceder al espectro radioeléctrico. ¿Qué más? No se permitirá el acaparamiento de las frecuencias del espectro electromagnético dentro de un mismo sector. Lo que les mencionaba, ¿no es cierto? No podemos tener que un grupo de empresas tenga el acaparamiento de una gran cantidad del espectro radioeléctrico. Según la Constitución, eso no es posible y es ilegal en el país.
No se puede tener que un grupo accionario o un grupo de personas tengan acaparadas gran número de frecuencias del espectro radioeléctrico dentro de un mismo sector. Y finalmente dice, el uso de las bandas libres para comunicación social presume que el Internet puede ser considerado como un medio de comunicación. Entonces ya se va presumiendo que el Internet social va a ser un medio de comunicación, lo que ya está pasando en la actualidad, ¿no? Tenemos varios medios de comunicación virtuales que tienen más impacto que los medios de comunicaciones sociales, que son los que se conocen normalmente, ¿no? Y los que se dan a través de medios abiertos. Entonces, ya está pensando en la Constitución este tema de el uso de bandas libres para la comunicación social. Listo, no sé, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta? No, Inge, está claro. Perfecto. Vamos a ver el artículo 52. ¿Qué dice el artículo 52? Seguimos en la parte de derechos, ¿no es cierto? Dice, las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Este artículo es sumamente importante y es que, no sé si lo desconocerán varias personas en el país, pero de acuerdo a la Constitución de la República, yo tengo como ciudadano del Ecuador a elegir el proveedor de servicios que a mí me convenga y que me dé de una forma óptima y elegirlos con libertad. Les voy a poner un ejemplo muy simple, lo que pasaba o lo que sigue pasando con los proveedores de servicio de Internet, ¿no? Los proveedores de servicio Internet. Comúnmente aquí en el Ecuador se ha optado que un centro comercial sea administrado por un proveedor de servicio de Internet, el cual va a administrar la red de, pongamos un ejemplo, ¿no? De un edificio nuevo, de un centro comercial. ¿Y qué hacen con eso? Obligarles a los locales o a los usuarios dentro del centro comercial a utilizar el servicio de Internet que solo llega ahí. Entonces, solo se puede utilizar el Internet que tenemos en ese centro comercial, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ahí ha habido varias disputas entre los proveedores de Internet, porque eso va contra de la Constitución. Igualmente, si hablamos ya de un condominio, ahora está mucho de moda que los edificios, a veces los últimos, ya están hablando de que los edificios y los condominios o las urbanizaciones sean administrados por proveedores de servicios específicos. Entonces, ¿qué están atentando eso? Esto están atentando al derecho de, como yo ciudadano del Ecuador, a elegir el proveedor de Internet que a mí me convenga. Entonces, no me pueden a mí imponer un proveedor de servicio, lo que suele pasar, ¿no? Uno se va a un condominio, a un edificio, etcétera, y le dice, yo quiero contratar, no sé, pongo un ejemplo. Claro, o quiero contratar TV Cable y el administrador le dice, no, aquí solo entra CNT, un ejemplo. Entonces eso va en contra de la libertad que tenemos o el derecho que tenemos los ciudadanos del Ecuador a elegir el proveedor que nos convenga a nosotros. Entonces, de igual forma, eso pasa también con los proveedores, con los clientes corporativos, cuando pasan en los centros comerciales, ¿no es cierto? Hay redes que administra Movi, hay redes que administra Claro, hay redes que administra CNT, centros comerciales, que es hasta a veces imposible poder que un proveedor ingrese a esas redes por los impedimentos que tiene. Entonces, hay que tener claro que nosotros como ciudadanos ecuatorianos tenemos el derecho a elegir el proveedor que a nosotros nos convenga. Entonces, ya conocen, si no lo conocían de este derecho, ustedes tienen el derecho de que pueden escoger el proveedor que ustedes quieran elegir. Dice, muchas de las veces el cliente no puede elegir, deben tomar lo que hay. Correcto, ¿no es cierto? Es lo que yo les comento, es por las negativas, más salen por la parte administrativa que por un tema de infraestructura o de cobertura del proveedor.
más vienen por las trabas que ponen las partes administrativas, sea de un condominio, sea de un edificio, sea de un centro comercial, sea de etcétera, ¿no? Ahora está copado así, se está tomando ese tema de que se tiene exclusividad con un proveedor, lo cual va en contra de la Constitución de la República, pero como bien dice su compañero, a veces uno como cliente está limitado a tomar lo que hay, ¿no? Porque con tal de tener el servicio, elige el que uno tiene disponible. Generalmente se elige por la cobertura, sí, generalmente. Pero, claro, si uno está en su casa y no está dentro de un condominio, ve si tiene la red HFC y eso es lo que, o tiene la red de cualquier proveedor, escoge por la cobertura que les llega a la casa. Pero más me refiero a lo que pasa con los proveedores grandes de Internet y con los edificios nuevos que se están generando, donde hay proveedores, les pongo un ejemplo, ¿no? El San Luis es generado por CNT, entonces ahí no puede entrar otro proveedor. El condado es por Movistar, el Quicentro Sur es por Movistar, entonces todos tienen acaparados una red y los usuarios tienen que utilizar esa infraestructura. Dice, a los sectores públicos también pueden elegir el proveedor. Este también es algo novedoso, ¿no? Esta pregunta es muy buena. Yo trabajé en el Ministerio de Comercio Exterior como director de tecnologías de comercio exterior. Justo trabajé en la parte de lo que es la plataforma financiera. Entonces, en la plataforma financiera a mí me tocaba firmar elegir el proveedor que tenga que dar el internet a la institución. Pero en la plataforma financiera tiene exclusividad solo CNT y no hay más que puedan dar. Entonces, ¿ahí qué están obligándole a uno? A ya escoger el proveedor que a bien le convenga. Pero ¿qué pasaba o con qué pasaba si yo escogía otro proveedor, cogía Telconet? ¿O qué pasaba, pongamos ahí en la plataforma financiera? No en mi caso, ¿no? Si no, pongamos otro ejemplo. Ahí también está no sé, está algo financiero, el SRI, o está un banco del Estado, algún banco. Los bancos del Estado necesitan tener por disposición de las partes financieras, tienen que tener redundancia de proveedor como de salidas de Internet. Entonces ellos tenían que contratar otro proveedor porque solo hay exclusividad de CNT, entonces ya el primero era CNT. Y el segundo era Telconet. Entonces, ¿qué pasa si contrataba a Telconet? Como hay exclusividad, luego venía el tema administrativo con la Contraloría y podía caer una glosa. Entonces, la parte técnica a veces no va con la parte lógica o la parte legal, ¿no? Uno como técnico entiende que si debo tener redundancia de salida a Internet, tengo que contratar a otro proveedor. Pero la parte legal no entiende eso. Entonces, así vienen las complicaciones porque la parte legal no entiende la parte técnica, entonces tiene que venir de la par. Entonces, ¿qué pasa en la plataforma financiera? Todos tienen que utilizar CNT. Cualquier que esté ahí no puede usar otro proveedor. Entonces, eso también pasa en el sector público, ¿no? ¿Qué más dice? Además de que ofrecen un servicio y no le explican claramente al usuario. Ya, sí, correcto. El BIES, sí, el BIES estaba en la plataforma. Sí, es un hueco en la parte legal, pero uno como miedo que está en la parte pública, hablando de la parte pública, uno tiene miedo a contratar otro proveedor porque le puede caer una glosa por parte de la Contraloría y más en la época de este gobierno que están en la época de disminuir el gasto público, ¿no es cierto? Y hay resoluciones de que solo se puede utilizar entes públicos, como CNT que es público. Entonces, a veces la parte técnica no entiende, la parte legal no entiende la parte técnica, hay que explicarles y también uno con miedo de que también le puede caer una glosa. Entonces hay que a veces también vienen las dos partes, ¿no? Si uno se arriesga o no se arriesga, pero en fin, así funciona nuestro país. Pero lo importante que ustedes entiendan es que claro, aquí dice que uno puede escoger el proveedor que uno bien le convenga, pero hasta meterse en todo este relajo de que, porque primero hay una resolución por parte
hay un decreto por parte del presidente, le estoy hablando en esa época, de que se tiene que utilizar solo medios, enlaces o priorizar el uso de las instituciones públicas con CNT. Solo de forma extraordinaria uno podría contratar con otro proveedor. Entonces uno sí puede, ¿no? Pero tiene que hacer un trámite administrativo y burocrático bestial y uno corre el riesgo de que al final no sabe si le vayan a glosar porque se va en contra de un decreto del presidente, ¿no es cierto? Entonces, también hay un parte de desconocimiento de la parte técnica que no conoce de este artículo. Entonces, también los directores que están ahí también tienen ese miedo de contratar porque tampoco no conocen este artículo. Sí, dígame. Ya se me fue la idea. Ya me recuerdo la idea, Inge, y le corto nuevamente, perdón. Ya. Entonces, más viene por el desconocimiento de las leyes, porque también hay directores de tecnologías en todas las instituciones que no son expertos en leyes, ¿no? Pero es importante que, por eso les digo, todo ingeniero de telecomunicaciones, y cuando toquemos la ley de telecomunicaciones, todo ingeniero de telecomunicaciones debe saber la ley de telecomunicaciones. Ese es como la Biblia para un ingeniero de telecomunicaciones, en todo parte que vaya. Si van al sector privado, al sector público, porque eso les da la guía para en qué rango pueden ustedes trabajar. Lo que es la ley de telecomunicaciones, que lo veremos, y que se basa de acuerdo a la Constitución, ¿no es cierto? No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, Inge, ya recuerdo la pregunta. Pero si es que hay un decreto, ¿el decreto no está por encima de la Constitución o sí? No, no está por encima de la Constitución, pero vuelvo y repito. Hay también un desconocimiento por la parte técnica de estos artículos que están en la Constitución y de la ley de las telecomunicaciones. Entonces, es importante que nosotros como ingenieros de telecomunicaciones, y yo les aconsejo, si alguno de ustedes llega a trabajar en el sector público y tiene un cargo jerárquico superior, ustedes deben tener por lo menos la ley de telecomunicaciones para poder actuar de una forma adecuada y no tengan problemas en su accionar. Entonces, para que no tengan ese desconocimiento, hay gente que es bien técnica, ¿no es cierto? Que sabe bien la parte técnica, que los servidores, que la parte del Active Direct, que la parte de la redundancia de las salidas de Internet, que de data center, porque el director también tiene que tomar, como bien dice su nombre, directrices de la parte técnica y cómo se va a hacer llevar la parte técnica. Uno también tiene que tener conocimiento legal de cómo tiene que ser su accionar para que no tenga problemas. Entonces, eso más viene por un desconocimiento también como ingenieros, ¿no? Yo cuando recién salí de estudiar ingeniería, la ley no me importaba mucho y desconocía, ¿no? Pero uno cuando ya va a otros tipos de puestos, uno ya le ve la importancia de lo que tiene que ver las leyes de telecomunicaciones. Inge, ¿y hay alguna carrera de leyes que dé con respecto a telecomunicaciones? Y me supongo que aquí en el país no hay muchos especialistas en eso, ¿o sí? No hay muchos. Las personas que saben de telecomunicaciones más han sido porque han trabajado en ese sector, como decir en el Arcotel, en el Mintel, que ya hacen una carrera en telecomunicaciones. Igual hay gente que estudia, en mi caso, cuando yo estudié mi maestría, aparte de darme la parte técnica, me dieron también un marco regulatorio de telecomunicaciones de la maestría que yo seguí. Entonces, a mí me combinaron la parte técnica y la parte legal. Entonces, igual, yo trabajé en la parte privada un montón de años y también trabajé en la parte pública. Entonces, por eso es el conocimiento de ambos. Pero una es la experiencia que uno gana también en la parte laboral que uno tiene. Inge, yo tenía entendido que son para instituciones de ejecutivo porque hace años atrás trabajé con instituciones públicas y teníamos como enlace principal y secundario con otro proveedor. Eso es verdad. Por ejemplo, Asamblea Contralores, entre otros. Claro, se puede tener, de lo que entiendo la pregunta, dice con otro, eso es verdad. Se puede tener cuando uno está fuera. Estoy hablando del tema de la plataforma financiera, vuelvo y repito, de la plataforma financiera. En la plataforma financiera solo puede entrar CNT. No hay más, no hay cómo entrar otro proveedor. Si uno ya está afuera, puede
contratar otro proveedor. Digo que no. Hay un trámite administrativo y burocrático que sí, y que antes se contrataba mucho. Ahora, con el régimen de este gobierno que dispuso que se tenga que utilizar más los enlaces públicos, lo que es CNT, se dé prioridad a CNT en contra de otros proveedores, y también en que se debe dar por un tema de, como se dice, economizar el gasto público, ¿no es cierto? Porque CNT es público y es como decir que la plata pública vuelve al Estado, ¿no es cierto? Eso es lo que buscaba el tema. Pero sí hay proveedores que ya han tenido algunos años, varios proveedores, como el Consejo Nacional Electoral tiene, a veces contrata 3, ¿no? Contrata CNT, contrata Telconet y contrata .net, contrata para redundancia de datos cuando es casos electorales. Entonces, hay casos y casos. Pero lo importante es que ustedes conozcan este derecho de que no le pueden disponer a uno un proveedor de servicio. No sé si contesté o más o menos les aclaré las dudas. Inge, entonces, si no nos pueden disponer en las empresas públicas, es como decreto que deben contratar solo con CNT. Sí, es que hay una trampa en el sector público, ¿no es cierto? Te mandan un decreto y te dicen, por favor, se debe dar prevalencia, esto, porque uno cuando quiere, es que me va a meter mucho en la parte administrativa, uno en el sector público y las personas que están aquí, que deben trabajar en el sector público, uno para contratar un servicio tiene 3 formas de contratar, ¿no es cierto? Lo que es subasta inversa, contratación directa o por un régimen especial. Entonces, uno tiene que hacer un trámite administrativo muy engorroso para poder contratar un servicio. Pero, ¿qué pasa con el Estado? Cuando uno uno de la parte técnica, manda hacia CNT, le aprueban más fácil que uno que manda a otro proveedor, porque uno tiene que, primero, cuando uno va a hacer una contratación, tiene que mandar 3 propuestas, ¿no es cierto? Y siempre sale CNT porque es de la más económica. Entonces, uno sí puede mandar y ofertar varias ofertas y que puedan escoger la mejor. ¿Qué pasa en el caso que yo les puse de la plataforma financiera? Ahí no hay cómo, porque ahí hay un convenio de, ¿cómo se llama? La inmobiliaria no me acuerdo cómo se llama, la inmobiliaria del gobierno, donde hay un acuerdo de que en ese edificio no hay... ¿Cómo? Inmobiliar. Inmobiliar. Ahí hay un acuerdo de inmobiliar, que es un ente por parte del Ejecutivo, de parte de público, donde dice que ahí solo puede entrar CNT. Entonces, uno se tiene que ir en contra de eso que dijo inmobiliar. Entonces, a veces sí hay un poco de discusión entre esto. ¿Qué pasaría? Uno tendría que llevar eso, si uno le dijeran eso. ¿Cuál es el encargado de ver las cosas inconstitucionales? La Corte Constitucional, ¿no es cierto? Entonces uno tendría que hacer una demanda a la Corte Constitucional y decir que inmobiliar está atentando al artículo 52 de la República del Ecuador y que no puede emitir esa resolución donde el tema de la plataforma financiera tiene que ser con CNT. Entonces es así el tema. En cambio de lo que tú me preguntabas, no es que el gobierno te obliga, pero sí dice que se dé la forma de optimizar el tema de utilizar CNT. Te lo dicen indirectamente, ¿no? Te lo meten con palabras simples, pero te lo meten ahí en las resoluciones, que es lo que en pocas te tratan de obligar. Algo así, digamos, ¿no? Porque las otras de Telconet es ecuatoriano, .net es ecuatoriano. Más bien yo creería que actualmente hay un monopolio por parte de CNT en las instituciones públicas. Hace años hubo una resolución que todas las bases de datos de todas las empresas públicas tenían que migrarse al data center de CNT. ¿Por qué tiene que ser CNT? Claro, tiene su data center. Telconet tiene un data center bestial en Calderón, que solo entran con pupila del ojo, entra ahí el... Entonces, ¿por qué te tienen que obligar? Eso está mal. Y además el gobierno habla de la libre competencia, que la libre sí, pero te obligan a usar CNT, ¿no? Y te dan más facilidades. Si dices CNT, el proceso sale más fácil. Si tú dices otro proveedor, te ponen trabas. Entonces, son temas engorrosos que hay en la administración pública.
Pero bueno, creo que me alargué mucho en el tema. Y mejor continuamos, si no hay alguna otra pregunta. No, Inge, pero es información que sí nos interesa bastante. Gracias. Chévere. ¿Qué más dice el artículo 53? A ver, sigamos leyendo la lámina. Dice, la ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación y indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios. Bueno, dice el artículo 53, las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras y poner en práctica sistemas de atención y reparación, ¿no es cierto? Entonces aquí habla que todas las empresas e instituciones que den servicios públicos tienen que poner un sistema de medición satisfactoria de usuarios a sus consumidores. Es por eso que, no sé si ustedes han notado, cuando hay un problema de internet, ¿no es cierto? Es lo que pasa con TV Cable o con Claro. Ya le hacen el mantenimiento y luego del mantenimiento hay un operador que le llama y le dice, disculpe, su caso fue atendido correctamente o sigue con problemas, ¿no es cierto? Entonces, esos son sistemas de medición de satisfacción a los usuarios, que luego de que le hacen la reparación o el soporte, hacen un tema de medición para saber si esto fue solventado o no. Entonces, eso sí pasa en la práctica y más que seguro que a alguno le ha de haber pasado. El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido a la atención de los servicios públicos. Entonces, el Estado es el que responderá civilmente por daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de servicios públicos. Ya vamos a ver qué son servicios públicos, ¿no? Porque habla de servicios públicos. O a todo eso, ¿qué son servicios públicos? ¿Cuáles son los servicios públicos? A ver si conocen. ¿Cuáles son los servicios públicos? Puede ser el agua. Públicos, agua, luz, teléfono. Luz, agua, teléfono, ¿ya? Pues se olvidan de que el internet... transporte también. Claro, transporte, ¿ya? Pues les comento que el internet también es un servicio público. Si no lo sé bien, también es un servicio público. Lo vamos a seguir viendo por acá. Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo serán responsables civil y penalmente por la deficiencia de la prestación del servicio por la calidad defectuosa del producto, ¿no es cierto? Si hablamos de telefonía, también tenemos que hablar de la telefonía móvil, ¿no es cierto? También podrían tener responsabilidades civiles. También el Internet, vamos a ver que es un servicio, el Internet también es considerado un servicio público. ¿Qué más? Las personas serán responsables por la mala práctica en el servicio de una profesión, arte o oficio, en especial aquellas que pongan en riesgo la integridad o las vidas de las personas. Las personas usuarias y consumidores podrán constituir asociaciones que promueven la información y educación sobre sus derechos y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas. Entonces aquí ya permiten, ya aquí de acuerdo a este artículo, el artículo 55, ya se puede ser asociaciones que defiendan lo que es la información y lo que es los derechos, ¿no es cierto? Es por eso que hay asociaciones sin fines de lucro que se forman para la seguridad del Internet. Hay asociaciones que se usan para asociaciones sin fines de lucro para validar el uso de la televisión pública. Hay asociaciones que dicen, soy una asociación que va a velar el Internet en mi comunidad. Un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se forman estas asociaciones? A través del Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces, hay un acto administrativo donde el Ministerio de Telecomunicaciones firma y acepta estas asociaciones que son sin fines de lucro y que tienen que indicar cuál es su fin, ¿no? ¿Cuál es el fin de su asociación? Entonces, el artículo 55 garantiza estas asociaciones. ¿Cuál va a ser el impacto? Elección con libertad del prestador, lo que ya hemos hablado. Incorporar en las empresas prestadores de servicios públicos un mecanismo para medir la satisfacción del usuario, lo que también les había mencionado, ¿no es cierto? Las empresas prestadoras de servicios públicos tienen que incorporar un mecanismo de medición de satisfacción al usuario.
Responsabilidad civil y penal para los prestadores de servicios públicos. Usuarios podrán constituir asociaciones para defender derechos y defender autoridades. Vamos a ver ahora el artículo 19. Este artículo, bueno, el artículo 16, se reconoce y se garantiza a las personas. ¿De qué dice el inciso 19? El derecho a la protección de datos de carácter personal que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Entonces, yo tengo como ciudadano del Ecuador el derecho a la protección de datos personales, los datos de carácter personal que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter. Entonces, yo tengo el derecho a que me den la protección adecuada de mi información. ¿Qué más dice? El inciso 21 dice, el derecho a la inviolabilidad y el secreto de correspondencia física y virtual. Esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley. ¿Cuáles serán la correspondencia física y cuál será la correspondencia virtual? ¿Qué será correspondencia física y qué será correspondencia virtual? Como correspondencia virtual pueden ser los correos. Correcto, correcto. Entonces, para que vean este artículo importante, ¿no? Nosotros tenemos el derecho a la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia física, serían los correos que van por correos del Ecuador, por poner un ejemplo. Y virtual, a la correspondencia virtual. Entonces, si yo estoy en mi casa y por A o B razón me llega una carta a mí dirigida a mi nombre, no puede abrir ni mi esposa, no pueden abrir ni mis hijos, no pueden abrir ni mis padres, no pueden abrir nadie. Eso va en contra de la Constitución y también en las leyes puede tener un tema también penal. Lo mismo pasa con la correspondencia digital. Entonces, no puedo, de acuerdo a la Constitución, yo tengo el derecho a la inviolabilidad. Entonces, yo no puedo estar hurgando en los correos de mi novia o de mi novio. Eso va en contra de la Constitución y también puede tener consecuencias legales. Entonces, de eso habla el tema de la correspondencia física y virtual. ¿Qué más dice? Excepto en los casos previstos en la ley. ¿Qué quiere decir en los casos previstos por la ley? Cuando hay una orden judicial, ¿no? Un juez dice porque están investigando un tema de un asesinato, un tema de fraude tributario, algún tema, pero ya con orden judicial se puede levantar la correspondencia física como virtual. Si no, no hay cómo revisar lo que es el tema de correspondencia. Previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiven el examen, ¿no? Si hay alguna información adicional que no sea por el cual se puso el tema de la intervención judicial. ¿Qué más dice el inciso 25? El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. Aquí va algo con lo que mencionaba alguien en el chat. Dice, nosotros como ecuatorianos tenemos el derecho a acceder a servicios, a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia y eficacia. Ya vimos lo que es eficiencia y eficacia. De calidad, ¿no es cierto? Que el servicio sea lo que me ofrecen. Si me ofrecen un servicio con tantos megas o me ofrecen que voy a tener tantos minutos, debo tener esos servicios con eficiencia y eficacia y un buen trato. No me pueden tratar mal porque me están vendiendo un servicio. Así como recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. No me pueden difundir información falsa y que no esté acorde a los servicios que me están brindando. Entonces, tienen que darme la información adecuada y todo lo que corresponde al servicio que me están brindando, en todos los términos. Es por eso revisar siempre los contratos que nosotros firmamos y ver si estamos de acuerdo a lo que nos ofrecen, porque nos pueden vender el oro y el moro. A mí una vez me pasó que fui a Movistar, me ofrecieron algo y finalmente me dieron algo que yo no había pedido. Entonces uno está en el derecho de reclamar y decir, vos me ofreciste esto y tienes que cumplirme, si no, regrésame como estaba. Entonces ellos tienen la obligación de regresarte como estaban o cumplirte como te ofrecieron el servicio.
Entonces es importante eso. Inge, una consulta respecto a eso. Perdón, por ejemplo, yo he tenido, bueno, algunos conocidos y todo, por ejemplo, hay la publicidad de TV Cable, que es la nueva fibra de TV Cable, pero es un híbrido y al domicilio llega el cable coaxial todavía, pero ellos lo venden como fibra. Por ejemplo, sí. Y me ha pasado que muchas de las veces los clientes hacen el contrato por teléfono y quedan grabados. Entonces aceptan todo, pero al momento que ellos vienen a instalarme, no me instalan la fibra, sino me instalan un cable coaxial. Yo podría también... Uno puede, si no le cumplen lo que le ofrecen y peor si queda grabado, uno puede tomar las acciones legales correspondientes y demandarles al proveedor. Pero hay que tener en cuenta, ¿no? TV Cable dice su nueva fibra porque están ofreciendo servicios GPON. Entonces hay que ver si son los servicios GPON son los que ofertaron, ¿no es cierto? Si no son. Y lo que dice ahí, ¿cuál es el ente que hace valer los derechos de los ecuatorianos? Es la Defensoría del Pueblo. Nosotros podemos, como ecuatorianos, cuando están atentando a un derecho nuestro, nosotros podemos ir a la Defensoría del Pueblo. Dentro de la Defensoría del Pueblo hay un montón de direcciones. Una es la del consumidor. Entonces, a veces esta dirección del consumidor llama a los representantes legales o al representante que vaya de estos operadores y se ponen a veces de acuerdo o a veces ya llegan a otras instancias judiciales. Pero sí hay un ente encargado de velar por nuestros derechos que se llama la Defensoría del Pueblo, no la Defensoría Pública. La Defensoría Pública es la que dan los abogados para un juicio. La Defensoría del Pueblo es la que velan por los derechos de los ecuatorianos. ¿Y que esa no es Defensoría del Consumidor? No. La Defensoría del Consumidor es otro ente, pero más el ente encargado de velar nuestros derechos es la Defensoría Pública. La Defensoría del Pueblo, ya me equivoqué, la Defensoría del Pueblo. Entonces, la Defensoría del Pueblo es la que está encargado de velar todos los derechos de los ecuatorianos. La Defensoría del Consumidor es cuando hay un tema del consumidor, un tema de bienes y consumos. Pero la Defensoría del Pueblo velan todos los derechos en general. Este es un grupo específico de bienes y consumo, bienes y servicios. Porque cuando hubo el problema con Claro, fue la Defensoría del Consumidor la que levantó cuando ofrecieron 4G y aquí ni siquiera teníamos 3G, sino... No fue la Defensoría del Consumidor, fue la Defensoría Pública la que levantó. La Defensoría, no, me vuelvo a equivocar, no pública. La Defensoría del Pueblo fue la que levantó eso cuando Claro ofertó el 4G y realmente no era 4G. Entonces fue la Defensoría del Pueblo la que hizo eso. Dentro de la Defensoría del Pueblo hay la Dirección del Consumidor, que también analiza estos casos. Pero el tema específico de eso del 4G fue la Defensoría del Pueblo. Para que más o menos tengan una idea de quién es la Defensoría del Pueblo, es el ente que dijo que los venezolanos no pongan visa y que puedan ingresar. Entonces es ese ente también, ¿no? Es el ente que velan por los derechos de los ecuatorianos. Eso del 4G fue hace años que no me acuerdo, pero bueno. Listo, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, Inge, no está claro. No, Inge, todo claro. Impacto, derecho a la protección de datos de carácter personal, lo que ya les dije, ¿no? Derecho de la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia física y virtual. Y aquí, este derecho a la protección de datos personales, esto es otra cosa que no está muy bien en el Ecuador. Lo que pasa aquí, ¿no? Uno da los datos personales a, no sé, da a un banco, ¿no? O ni bien le dan la tarjeta de crédito y al día siguiente ya le llama una empresa de turismo a venderle un paquete. Eso va en contra de este derecho que tenemos. Derecho a la protección de los datos de carácter personal. Y ustedes tienen la obligación, y yo les recomiendo, ¿no? Que cuando les llamen estos turistas o cuando les llamen estas empresas, les digan, disculpe, yo no le he dado mis datos personales. ¿Puede decirme quién le dio mis datos personales? Porque eso va en contra de la ley y quisiera ponerle alguna demanda. A ese rato no les vuelven a llamar nunca. Entonces,
Hay estafas también, Inge, disculpe. Hay estafas también por esta modalidad, ¿no? Que ofertan una situación y piden las tarjetas de crédito. Ya tienen un balance de lo que es su movimiento económico y toda esta situación para poderle Ajá. Más que todo, capturar a usted. yo lo que pienso que pasa es que uno da su información. Hasta uno puede dar un proveedor, ¿no? Porque uno va, contrata un servicio de telefonía móvil y le piden los datos de dónde vive, cuál es dónde trabaja, sus números telefónicos. Yo creo que pasa mucho que se venden las bases de datos a algunas empresas que deben tener algún negocio, ¿no es cierto? Y que uno les llama y a veces también sirve como estafa, como bien dice su compañero. Pero eso es ilegal porque ustedes no, como aquí dice, el derecho a la protección de datos de carácter personal. Esos son datos personales, ¿no? Datos personales es mi información de dónde vivo, mi información financiera, mi información de trabajo, etcétera. Esos son mis datos personales. Esos no pueden estar divulgándose así porque sí. Entonces, eso va en contra de la Constitución. Entonces, Dije, y una consulta, y cuando hay una venta, por ejemplo, de base de cartera vencida, a la larga estoy vendiendo una base de datos y en teoría legalmente, como hay un contrato de compra-venta, yo podría usar esa misma base para vender a diferentes empresas. Pero no exactamente, no puedes vender, porque la ley te dice que solo te pueden ofertar para el servicio que contrataste. Si yo contraté un servicio pongo un ejemplo, ¿no? De internet, ¿por qué me van a ofrecer un paquete turístico? Ellos pueden ofertarte para el servicio que tú contrataste, como lo que pasa en Claro, ¿no es cierto? O lo que pasa en cualquier proveedor, no hablemos de Claro, cualquier proveedor. Te llaman y te dicen, ve, tenemos este nuevo plan y este plan te va a beneficiar o te cuesta tanto. Eso sí pueden ofertarte porque te están dando promociones sobre el mismo servicio que tú contrataste. Si venden la base de datos para otro servicio que te va a dar el mismo, que a otra empresa que te va a dar el mismo servicio, sí te podrían ofertar. Pero no, si tú contrataste un servicio de A, no te van a ofrecer un servicio B. Eso va en contra de la ley. Dije, pero no hay ningún artículo que cubra eso porque se supone que actualmente están tratando de regular el tema de justamente de la confidencialidad de datos que se dio a causa de que apareció información de millones de ecuatorianos por fuera. O sea, más por ahí creo, porque ahí se dieron cuenta ya que... vamos a ver, claro, ya vamos a ver, la Constitución nos da la base, ¿no? Para de ahí salen las leyes. Vamos a ver la ley de telecomunicaciones y la ley de comunicaciones. Ahí hay varios artículos muy interesantes sobre eso el tema de la confidencialidad de los datos personales. No hay cómo ese tema es hasta penado, puede caer, ya va en un ámbito penal, ya jurídico penal, entonces, pero bueno, eso ya es otro ámbito, no otra cosa, no de telecomunicaciones, pero puede caer en esas responsabilidades penales. Sí existen esos temas. Por el tema de la filtración de datos, es ahí que el Ministerio de Telecomunicaciones se puso en alerta y dijo, voy a crearme una ley de ciberseguridad para que los proveedores tengan un nivel de seguridad en todos los niveles que tengan. Entonces, pero legalmente y jurídicamente, si uno viola los datos personales, sí tiene una responsabilidad penal, ¿no? Puede ir a la cárcel. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta eso. Listo, continuemos porque aún faltan algunas cosas por ver. Vamos ahora a revisar. Denme un segundito, por favor. Vamos a ver ya en el título 3 de garantías constitucionales. Vamos a ir analizando. ¿Qué dice el artículo 85? La formulación, ejecución, evaluación y control de políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos en la Constitución se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones. Dice el inciso 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos y se formularán a partir del principio de solidaridad, ¿no? Lo que en esa época, en el 2008, nació, ¿no?, el buen vivir, el tema de solidaridad, etcétera. Entonces, aquí está plasmado también que todas las políticas tienen que ir de acuerdo a eso. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios. En la formulación, ejecución, evaluación y control de políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Entonces, no excluye ni etnias, ni agrupaciones, ni pueblos, ni ningún tipo,
para la ejecución y evaluación de control de políticas públicas y servicios públicos. Eso indica ese artículo. ¿Qué dice el artículo 92? Toda persona, por sus propios derechos o como representante legítimo para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes. Entonces, este artículo es importante, ¿no? Yo tengo mi derecho de conocer mis bases de datos. Y ya, como pueden ver, ya habla también de base de datos genéticos, ¿no? Ya es algo ya medio futurística, ¿no? Del tema genético. Entonces, yo puedo también conocer ese tema. Todos mis datos financieros y todos los datos que tengan que ver con la persona de uno. Yo tengo el derecho a acceder a toda mi información. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de su ley, ¿no es cierto? Entonces, los bancos tampoco pueden difundir la información personal de cada persona. La persona titular de los datos podrán solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación, ¿no es cierto? Yo puedo solicitar, y vamos a ver ya en las leyes más a futuro, ¿no es cierto? Yo puedo solicitar que me borren de una base de datos. Yo puedo decir, vea, ya yo estoy yo recibo ya muchas sus llamadas, pero por favor elimíneme de sus bases de datos. Yo ya no quiero estar en su base de datos. Yo puedo solicitar eso, ¿no es cierto? Como puedo actualizar mis datos, ¿saben qué? Yo ya no vivo ahí, ya no es mi número, etcétera. Entonces yo tengo que acceder a esos servicios sin costo alguno. En el caso de datos sensibles cuyo archivo deberá ser autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de medidas de seguridad necesarias. Entonces ya habla un tema de seguridad de la información, ¿no? Ya vamos a ver en el tema de la ley de telecomunicaciones, el tema de seguridad que deben poner los proveedores. El Estado garantizará la distribución del presupuesto para la prestación de servicios públicos. Toda persona tendrá derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales. Así tendrá derecho a conocer el uso que se hagan con ellos. Se garantiza a las personas la participación en la formulación, ejecución, evaluación y control de los servicios públicos. Vamos a ver en el título cuarto, participación y organización del poder. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre. Este también es un artículo muy importante y que lo nombran en todas las normativas que tienen que ver con el espectro radioeléctrico. Este va de cajón, este artículo. Dice el inciso 10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de telecomunicaciones, el régimen de comunicaciones y telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, es de competencias exclusivas del Estado. ¿Qué quiere decir? De ahora en adelante, para que todos entiendan, porque había algunos estudiantes que no sabían. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones es de competencias exclusivas del Estado. En otras palabras, son de propiedad del Estado ecuatoriano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el espectro radioeléctrico, de ahora en adelante, ustedes ya saben que son exclusivos del Estado ecuatoriano. ¿Qué quiere decir? Que el Estado ecuatoriano administra, el Estado ecuatoriano regula, el Estado ecuatoriano controla y gestiona lo que es el espectro radioeléctrico. Entonces, de ahora en adelante, ustedes ya saben que el espectro radioeléctrico no es que esté en el aire y que es del que le cojan, ¿no? No, es así. El espectro radioeléctrico es de propiedad del Estado para administrar, gestionar, controlar lo que es este recurso, así como que es la comunicación y las telecomunicaciones. Comunicación, estamos hablando de radio y telecomunicaciones, todos los servicios que hablamos al inicio de la clase. ¿Qué más dice? El control y administración de las empresas públicas nacionales. Dentro de las empresas públicas está lo que es CNT, ¿no? CNT es una empresa pública, entonces, que está en el sector de las telecomunicaciones. Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de las adicionales que determine la ley, entre las que están vigilar y la ejecución de obras y la calidad de servicios públicos, donde están las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones también es un servicio público. Impacto. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre la planificación nacional. Esto me olvidaba de mencionarles. Dentro de
dentro de cada 4 años que elegimos un presidente, siempre hay una planificación nacional. La planificación que eligió este presidente es la del buen vivir, ¿no es cierto? Donde está toda la planificación. Y todos los sectores tienen que atarse a la planificación nacional. Un ejemplo, el gobierno dice que ya no va a abrir la que son las escuelas del milenio. Dice que ahora van a regresar las escuelas unilaterales. ¿Qué tiene que hacer? El sector de telecomunicaciones tiene que atarse a eso y tiene que dar internet acceso a estas escuelas unilaterales. ¿Cómo? A través de convenios, a través de utilizar CNT para que dé internet, a través de convenios con Movistar, con Claro, con Telconet, con las empresas más grandes y que tengan cobertura en esos sitios. Entonces, eso habla lo que es la planificación nacional. Otro que habla de la planificación nacional, decir que se va a dar acceso a internet en las zonas que no tengan acceso. Entonces, por eso el Ministerio de Telecomunicaciones se acopla y dice que va a hacer el plan de los Wi-Fi, el plan de, ¿cómo se llama? Ecuador Conectado se llamaba, creo que recién salió. Ecuador Conectado. Entonces, Ecuador Conectado dice, voy a instalar puntos Wi-Fi en toda la parte del país para que tengan conectividad. Y bueno, ahí se presentan varios problemas que tienen que venir con el tema de la comunicación, porque a mí me pasó que el tema del Ecuador Conectados no se conectaba a nadie porque nadie conocía que había el Wi-Fi ahí. Entonces, esto también para que ustedes entiendan, la parte técnica también tiene que venir con una parte de marketing y publicidad. Entonces, es por eso que las grandes empresas como Claro y Movistar invierten millones y millones y millones en lo que es temas de publicidad. Es muy importante ese tema. Entonces, el gobierno no tiene ese chip aún de una empresa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice lo que me pasó? Les pongo una anécdota. Pues instalaron puntos Wi-Fi, instalaron en un mercado en Cuenca. Y ni las personas, ni la señora que vendía las verduras conocía que tenía internet gratis ahí. Entonces, el Estado ya da el acceso, pero también tiene que pensar, ¿no? Que tienen que hacer una promoción de que vamos a tener Wi-Fi y que vamos a poder utilizar. Entonces, para ponerles un ejemplo, ahí viene la planificación nacional y también entender que no solo la parte técnica, sino la parte comunicacional es importante. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre el espectro radioeléctrico. Ya saben, de ahora en adelante, del espectro radioeléctrico es propiedad del Estado ecuatoriano. Y el régimen general de las comunicaciones y las telecomunicaciones, lo que es comunicaciones y telecomunicaciones. Es por eso que una radio tiene que pedir una concesión o una autorización. Es por eso que un servicio de internet tiene que pedir algún tipo de autorización, que ya lo veremos más adelante en la ley, pero para que ahorita entiendan. Yo quiero poner un internet, tengo que pedir permiso al Estado. Yo quiero poner una telefonía móvil, tengo que pedir permiso al Estado. Yo tengo que poner un servicio de cable por televisión, un servicio de televisión por cable, tengo que pedir permiso al Estado, porque dicen que son de competencias exclusivas del Estado. Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán competencias exclusivas para vigilar la ejecución de obras y calidad de los servicios públicos. ¿Preguntas hasta aquí? No, Inge, sí está claro. No, Inge. ¿Qué más dicen? El título 6 dice régimen de desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se ejecutarán las políticas, programas y proyectos públicos, los que las mencionaba, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo es donde se indica las políticas que va a adoptar un gobierno en los 4 años. Lo que ahorita dicen la política del buen vivir, que está este gobierno. Entonces, todas las políticas tienen que sujetarse a eso. El Ministerio de Telecomunicaciones tiene que sujetarse, los ministerios del ambiente sujetarse, todos los ministerios, todas sus políticas que generen tienen que sujetarse a eso. Y todos los proyectos públicos tienen que sujetarse a lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Ya les puse 2 ejemplos, ¿no es cierto? El tema del Ecuador Todos Conectados, o el tema de los infocentros, ¿no es cierto? Los infocentros es el tema para que todos también tengan conectividad, y más aún en esas zonas rurales que no tienen acceso a las TICs. Otro ejemplo, ya les dije las de las escuelitas,
unidocentes también tendrían que acoplarse. ¿Qué más? El tema de Ecuador Todos Conectados. Entonces, son todas las políticas públicas y los proyectos públicos tienen que acoplarse al Plan Nacional de Desarrollo. La programación y la ejecución del presupuesto del Estado y la inversión, la asignación de recursos públicos. Entonces, todo tiene que tener una asignación de recursos públicos. Si no, no hay cómo ejecutar. Entonces, eso va al Ministerio de Finanzas, tiene que haber una asignación presupuestaria. Por ejemplo, si yo pongo un infocentro, ¿qué tendremos que pagar recurrentemente? ¿Quién me puede ayudar? Si yo te pongo un infocentro, ¿qué tendrá que pagar mensualmente? Servicios básicos del Internet. Correcto, servicios básicos, luz, agua, el Internet. ¿Qué más? La planilla de las personas que trabajan. Las que trabajan, ¿no es cierto? Si el local es propio o arrendado, el arriendo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es un gasto. ¿Y dónde va ese gasto? Al presupuesto del Estado. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo 800 infocentros. Por los 800 infocentros, yo tengo que pagar el Internet. Pues el Internet no es gratis. Y si algunos me dan Telconet no me va a dar gratis. Entonces, tengo que pagar la cuota mensual del Internet. Tengo que pagar a la persona que va a administrar el infocentro. Tengo que pagar el arriendo, si es arrendado. Tengo que pagar servicios básicos, luz, agua, teléfono. Entonces, todo eso tiene que ir al presupuesto del Estado para que haya una partida presupuestaria para poder desembolsar mensualmente eso. Entonces, esa partida se lo hace con anticipación, no, casi se lo hace en diciembre para todo el año siguiente. El impacto del Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos y servirán para realizar los presupuestos. Entonces, en el tema de telecomunicaciones, igual, si yo voy a instalar puntos Wi-Fi, voy a poner puntos Wi-Fi, tengo que pagar el tema de Internet. No es que CNT me dará Internet, pero algún rato va a quebrar, ¿no? Si yo le pongo a instalar 1000 puntos. Tiene que haber una compensación, ¿no? CNT también es una empresa que tiene que tener rédito, si no quebraría. Entonces tengo que pagar eso. Si voy a poner a las escuelitas unidocentes, también tengo que pagar el tema de el Internet que va a llegar allá, ¿no es cierto? Los costos que van a ser mensuales, como también las instalaciones al inicio, porque tiene que ir alguien a instalar la antena, o instalar la fibra, o instalar el cable. Entonces todos esos costos tienen que estar presupuestados dentro de cualquier proyecto público. ¿Qué dice el artículo 312? Las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes, totales o parciales en empresas ajenas a la actividad financiera. Se prohíbe la participación en el control de capital, inversión o el patrimonio de los medios de comunicación. ¿Dónde pasó esto? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien vio dónde pasó esto? Este artículo, ¿en dónde utilizaron? ¿Dónde utilizaron este artículo? ¿Dónde utilizaron este artículo? Dice, las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes, totales o parciales en empresas ajenas a su actividad financiera. Se prohíbe la participación en el control de capital, inversión o en el patrimonio de los medios de comunicación social. ¿En dónde utilizaron eso? En los bancos, cuando estaban abriendo fuera de los bancos, estaban poniéndose los bancos como accionistas en otro tipo de empresas que no era nada que ver con su giro de negocio. Correcto, ¿no? Lo que dice Richard Solano, Teleamazonas, ¿no? Entonces, el expresidente, ¿no es cierto? El expresidente Correa, ¿qué hizo? Al grupo del Banco Pichincha, de Fidel Egas, le obligó a vender su televisión, ¿no es cierto? Porque la Constitución prohíbe, no pueden, las instituciones financieras no pueden tener nada, no pueden participar en ningún tema que no sea afín a lo que es la parte financiera. Entonces no podían tener un medio de comunicación social en ese tema. Entonces por eso que en esa época Teleamazonas tuvo que vender porque estaba en contra de la Constitución. 313 dice, el Estado se reserva el derecho de administrar, regular y controlar los sectores estratégicos. Este es otro tema importante, ¿no es cierto? Ya vimos que el espectro radioeléctrico es de exclusividad del Estado, en otras palabras, es propiedad.
Y ahora dice, el Estado se reserva el derecho de administrar y regular y controlar los sectores estratégicos. Los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política y ambiental. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas y las telecomunicaciones. Ya les expliqué todo lo que es las telecomunicaciones, ¿no? Todo lo que abarca esta palabra de telecomunicaciones. Un ejemplo, ¿no es cierto? Ahorita estamos en este tema de emergencias. Entonces, los servicios estratégicos tienen salvoconducto para trabajar normalmente. Es por eso que los técnicos que hacen instalación, que van a ver el tema de internet, de telefonía, ellos tienen salvoconducto porque no pueden parar un servicio público. No se puede interrumpir un servicio público. Y más aún, se considera que es un sector estratégico las telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir si es un sector estratégico? Que el Estado administra, regula, controla y gestiona, las 4. Entonces, las 4, tienen que acordarse bien, los sectores estratégicos, dentro de los sectores estratégicos están las telecomunicaciones, y por ser un sector estratégico, el Estado administra, regula, controla y gestiona. Por eso es que está el Arcotel, por eso existe el Mintel, etcétera, ¿no es cierto? Los organismos que hacen todo esto. Pero ¿por qué dice que son estratégicos? Porque son aquellos por su trascendencia económica, social, política y ambiental. De las 4, ¿cuál trascendencia tendrá mayor peso en las telecomunicaciones? Sería el espectro radioeléctrico de los recursos naturales. El ambiental, entendería que sería, ¿no? Por lo que me dices. Pero ¿cuál tendría más peso? ¿Económico, social, político o ambiental? Económico y político. Correcto, el económico y político, ¿no es cierto? El tema social, ¿no? Se puede influenciar mucho con la comunicación. El tema económico es sumamente importante, ¿no? Las telecomunicaciones debe ser luego del petróleo el que más ingresos debe traerle al Estado. Entonces, debe ser un sector muy, muy importante el tema de las telecomunicaciones. Por las concesiones y los temas que ingresan, la plata que ingresa al Estado por el tema de las telecomunicaciones es bastante. Entonces, es un tema muy importante. Social, obviamente, es un tema social, político igual, ¿no? Ya vimos el tema de la comunicación, además a través del Internet, lo que vemos ahora, ¿no? Lo que influye bastante el Internet. Y ambiental, obviamente, el tema ambiental siempre estará presente y vimos en OIT las telecomunicaciones en la parte ambiental y hablamos bastante de eso. ¿Qué más? Dice, según el Estado no es rentable lo querían privatizar. No era que no era rentable. Bueno, les voy a explicar eso. CNT, por poner el tema, creo que está hablando de CNT el compañero Leonardo. CNT era una empresa, una de las más rentables luego de Petroecuador, ¿no es cierto? CNT alrededor de 1.000 millones por año de utilidades, que es bestial, ¿no? A comparación de TAM y otras empresas que están que siempre son números negativos. ¿Qué pasó en este año, no? Lo que pasa es que el gobierno se vio en la necesidad de que, a ver cómo les explico fácilmente, se vio en la necesidad de que en el Estado ecuatoriano el gobierno recibió del anterior gobierno sin efectivo, digamos, ya sin plata. Entonces, ¿qué necesitaba el gobierno? Liquidez, lo que pasa ahorita, ¿no es cierto? Ahorita en el coronavirus, ¿qué pasa en el país? No hay liquidez. En el país no hay liquidez. Por eso no hay liquidez para pagar sueldos, no hay liquidez para pagar a los médicos, etc. No hay plata. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Recurrir a entes unilaterales o entes financieros para que nos den préstamos e introducir liquidez en el Estado. Eso es lo que se busca. ¿Qué se buscaba al privatizar CNT? CNT no es que no era rentable. El CNT era una de las empresas más rentables y debe ser una y seguirá siendo las más rentables que existen. Pero ¿qué buscaba o se busca, no sé si lo lograrán en este 4 años, creo que con el coronavirus ya se olvidaron, pero ¿qué buscaba este gobierno? Ingresarle liquidez. Entonces, ¿qué le decía? Yo recibo un millón, por ponerles un ejemplo. No es 1 millón, no, es 1.000 millones, pero pongamos un ejemplo. Yo recibo 1 millón anual por CNT. Entonces, mejor privaticémosle y ya no recibo ese 1 millón anual, sino que yo al privatizarle y al venderle, ya voy a recibir 10 millones. ¿Qué hago con eso? Gano liquidez, ¿no?
en vez de introducir 1 millón, introduje 10 millones, que es liquidez al pueblo, al Estado ecuatoriano. Entonces eso se buscaba al vender CNT, ingresarle liquidez. Pero para mí, a mi forma, mi criterio personal era el error más grande que se va a cometer si se hace eso. Les pongo un ejemplo. Ustedes tienen una panadería y les va súper bien. ¿Ustedes venderían la panadería? No, Inge. Pero eso depende del momento, porque usted puede decir que la panadería le va súper bien, pero sin embargo usted necesita una liquidez de ese momento. O sea, Pero poniéndonos el ejemplo que CNT me genera 1.000 millones al año. Es como decir, yo en mi panadería al mes vendí $10,000. ¿Venderías la panadería? Obviamente que no, porque yo tengo que ver no ese momento, sino tengo que ver a futuro igual cómo va, porque a lo mejor yo por recibir ese momento la plata suena bonito, pero ya a futuro es como uno dice, o sea, mata a la gallina de los huevos de oro por tener ese momento la plata. Entonces, claro, ¿no? Hay que analizar ese punto. Por eso les digo, es mi criterio personal. Si alguien dice, no, yo vendo CNT porque quiero la plata ahorita. Inge, disculpe una pregunta. Y sí, también tendría que tomarse en cuenta los intereses del Estado al hacer estos negocios, ¿no? Por tanto, en claro, esas decisiones, también o sea, todas las decisiones, uno contigo, o dentro de esta área de comunicación, uno lo hace desde el criterio negativo, ¿no? Pero ahora dentro de la institución del Estado, ¿qué tendrían? Se entrecortó. No te escuché muy bien, pero entendí que hay que, dentro de como uno como técnico se entiende, pero hay que entender la parte del Estado. Por eso les digo, ustedes tienen su posición, ¿no? Yo tengo mi opinión, ¿no? Si yo tengo una ferretería y en la ferretería yo mensualmente recibo mi plata, recibo mis $10,000 siempre líquidos, yo no vendería, ¿no? Pero si el Estado le ve así, ¿qué nos dice un compañero? Dice, referente a CNT, Inge, es que el inconveniente es que todo es político, más bien en realidad CNT es de las pocas empresas que generan. Sí, es correcto. También es político, ¿no? Porque hay que entender, todo en la política hay que analizar cuál es el beneficio que se hace por vender. Esto, ¿no es cierto? Hay que analizar, hay algunos que piensan que también las partes que venden, ¿qué beneficios tendrán, no? Uno también tiene que ponerse a pensar y decir, ya, chévere, vamos a tener liquidez, pero, ¿y la persona que vende, por qué es tanto interés de vender, no? ¿Qué beneficio saca la persona que quiere vender? En su época era el asesor del presidente, que ahora ya no está afuera, entonces hay que también lucubrar un poquito en ese tema. Pero yo les pongo en el ejemplo de un negocio común y cualquiera, ¿no? Si le va bien ese negocio, ¿por qué vender? Uno vende cuando está mal, lo que pasa a TAME, ¿no es cierto? TAME es la empresa que más pérdidas le causa al Estado y es la empresa que nunca venden. Entonces, hay que también tener esos dos temas. Hay que ver que también el Estado necesita un liquidez, pero hay que comparar el peso, ¿no? Recibir 10 millones, por ponerles un ejemplo, recibir 10 millones por un año o recibir esa utilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, hay que poner también eso en peso. Listo. ¿Qué más dice? Vamos que, bueno, sí tenemos tiempo ya. Ya mismo acabamos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué más dice el artículo 303 de administrar? Ya vimos, ya lo del rector, sectores estratégicos, los recursos naturales no renovables, del transporte, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Entonces, el espectro radioeléctrico, aparte de ser un recurso exclusivo del Estado, también es un sector estratégico. Entonces, hay que también saber qué es un sector estratégico, lo que es el espectro radioeléctrico. El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable, de riego, de saneamiento, energía eléctrica y telecomunicaciones. Aquí está la palabrita mágica, dice, el Estado será responsable de servicios públicos. Y aquí es donde nos meten las telecomunicaciones. Entonces, las telecomunicaciones es un servicio público. ¿Qué está dentro de las telecomunicaciones? La telefonía fija, la telefonía móvil, el Internet, ¿no es cierto? Entonces, el Internet también es un servicio público.
Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Qué más dice? El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, ¿no es cierto? Todo lo que es servicio público. Ya sabemos que un servicio público está en las telecomunicaciones. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación. Ya vamos a ver más adelante que no es tanto así que establece el Estado, dispone el precio y las tarifas de los servicios públicos y dentro de los servicios públicos es las telecomunicaciones. A todo eso, ¿quién creen que establece las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en el país? ¿Quién establece? ¿Cómo se establecen los precios? Se supone que debería de ser algo, si no estoy mal, la CITEL da una estructura o algo para que no afecte entre países, como tal, que no se disparen los precios, como sugerencias o no. Pero sí, entre países. Estamos hablando dentro del Ecuador ahora. ¿Quién fija los precios dentro del Ecuador? ¿Sería el ministerio aquí en este caso, ingeniero de las comunicaciones? En el ente sería el Arcotel, ¿no? El Arcotel. Pero bueno, el Arcotel, para adelantarme, fija el techo tarifario, es correcto. Pero ¿quién realmente fija el precio del Internet que yo contrato? La empresa que brinda el servicio, de acuerdo a la competencia. Correcto, ahí va, ¿no es cierto? El libre mercado y la competencia. ¿Por qué escojo un proveedor u otro, no es cierto? Puede ser por la calidad, puede ser por el precio. Entonces, realmente el que fija el precio es el mercado, la oferta y la demanda. No es como dice aquí, el Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos. Ya vamos a ver más adelante que todos los proveedores mandan sus planos tarifarios al Arcotel y el Arcotel fija un techo. Pero de acuerdo a los planes tarifarios que ya envían los proveedores, obviamente. Entonces, ¿quién fija ese precio? Realmente es el mercado. Y cuando hablemos de eso, les voy a dar algunos ejemplos si no les he mencionado. Pero cuando entremos ya a ver la ley de telecomunicaciones. Dice, el Estado constituirá empresas públicas con la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos. Una empresa pública de sector estratégico y para un servicio público es CNT, ¿no es cierto? Sector estratégico, las telecomunicaciones. Servicio público, las telecomunicaciones. CNT, entonces, es una empresa pública que da un servicio público. Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias relacionadas o asociadas de carácter público a niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transfieren al presupuesto del Estado. Ya con la inversión que hace CNT, igual entra plata a las arcas fiscales. Igual se tiene utilidad. Entonces, sí es una empresa realmente rentable. Es por eso que también es muy cotizada en el extranjero, ¿no es cierto? Hay varias empresas internacionales que quieren invertir porque es una empresa rentable. El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga a mayoría accionaria. Esto es lo que querían hacer con CNT, ¿no es cierto? A CNT no es que le querían totalmente privatizar, sino entregarle la gestión a una empresa extranjera, pero tener la mayoría accionaria. Entonces, CNT, el Estado iba a tener el 51% y la otra iba a tener el 49%. No se iba a vender todo. Pero le iba a entregar la gestión y la administración. Por eso iban a tener toda la utilidad y al Estado le iban a pagar mensualmente también, anualmente al Estado también le iban a entrar dinero por la utilidad que generen. Pero, y así había ofertas de partes extranjeras. Esta es una empresa mixta, donde es parte pública y parte privada. Entonces, ellas también pueden operar. El Estado podrá de forma excepcional delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de actividades en el caso que le establezca en la ley. Lo que es la telefonía móvil, ¿no es cierto? Claro y Movistar, ¿no es cierto? Son empresas privadas que dan un servicio de telecomunicaciones. Se les delegan a la empresa privada que den ese servicio. El impacto. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. Dentro de los sectores estratégicos están las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico.
pertenecen a los sectores estratégicos, lo que ya les mencioné. El Estado será el responsable de la prestación de los servicios públicos, entre los que se encuentran las telecomunicaciones. Ya saben de ahora que las telecomunicaciones es un servicio público. El Estado garantizará obligatoriedad y universalidad y dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, lo que no pasa tanto actualmente, ¿no es cierto? Lo que pasa con los datos móviles. Aquí los datos móviles son los más caros de lo que es Latinoamérica, entre los más caros. El Estado constituirá empresas públicas para prestar servicios públicos. Y empresas mixtas también pueden participar. La ley definirá la participación de empresas públicas en la ley de empresas públicas, de empresas mixtas, en cuales siempre tendrán la mayoría accionaria. De esa manera se podrá explotar, gestionar sectores estratégicos para prestar servicios públicos. El Estado podrá de forma excepcional delegar la iniciativa privada para participar en los sectores estratégicos y prestación de servicios públicos. La ley definirá en qué casos será, ¿no es cierto? Listo, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo que no quedó claro? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Inge, entonces en esto de las empresas mixtas, el Estado siempre debería, suponiendo que delegue acciones, por ejemplo, en el tema que decía que los aeropuertos, puertos y todo eso, cuando los da para que los administren, por decir aquí en el aeropuerto de Quito, ¿el Estado sigue siendo responsable o accionista mayoritario o es muy Sí, aparte? no, también. ¿Qué dice? Que para ser en empresas mixtas, ¿qué dice aquí? Para hacer las empresas, déjame poner aquí. Para hacer las empresas mixtas, ¿qué dice? Deben tener mayoría accionaria del Estado. Si no, no es una empresa mixta. Así dice la Constitución. Pero igual debería de, por ejemplo, de verificar que las tarifas no excedan y todo eso. Claro, debería verificar. Una cosa es darle la administración, ¿no? Pero otra cosa es la regulación. Por eso hay entes que también regulan en la parte del aeropuerto, los cuales no conozco. Si me preguntas, no conozco. Pero debería haber. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Por favor, ¿me ayudan todos levantando la mano? Todos levanten la mano. Por favor, todos levanten la mano en participantes. Levantar la mano. Brian Gualoto. John Ramírez. John Ramírez. John Ramírez. Ya, perfecto. Entonces, hasta ahí sería la clase de hoy día. Si no tienen ninguna otra pregunta, nos estaríamos viendo la próxima semana. No se olviden de hacer el foro y de también realizar el deber. De lo que veo, déjenme ver aquí, no hay nadie que se matriculó tarde. Déjenme ver, paralelo A. No, todo estamos bien. Listo. Entonces, si no hay más consultas, entonces nos veríamos la próxima clase. Que tengan una buena noche a todos. Gracias, Inge. Buenas noches. Una preguntita, Inge. ¿Aló? ¿Sí? Sí. La plataforma está que el foro dura una semana. ¿Esa semana usted la cierra el martes o el lunes? Me equivoqué. Les puse el martes, pero a las 00 horas. Debería haberles puesto a las 29:59.
Ya les cambié y ya está habilitado hasta hoy a las 29, hasta las 23:59. Porque justamente Si me darle olvido una- y les puse mal, me hacen acuerdo, no hay problema, y les cambio. Ya les cambié el de ahorita, entonces Ya, las personas que no hicieron el foro, Listo. ingresen y aprovechen haciendo el foro. Ya, muchas gracias, eso es todo. Buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches. Listo, buenas noches a todos. Gracias, Inge. Muy buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches.